Sí, yo creo que el problema no es Hamás, nunca. El problema de Oriente Próximo no es Hamás, el problema de Oriente Próximo es Israel. Entonces, Eso es también interesante porque hay que saber que en toda situación de violencia, en toda guerra, hay víctimas en todos los lados. Sí. O sea, es cierto que hay víctimas israelíes, ha habido víctimas de atentados y eso. Eso no tiene nada que ver con quién tiene la razón en esto. ¿Dónde está la justicia? Entonces, yo entonces he puesto el ejemplo de Sudáfrica, pues hubo víctimas también en el lado de las familias de la gente que defendía el apartheid. Hubo víctimas que murieron en atentados, pero nadie negará, eso no nos puede llevar a pensar que el apartheid tenía sus razones y que, bueno, hay que entender las razones por las que se mantenía a la mayoría de la población negra al margen de... Lo que hace Israel son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No le busquemos un nombrecito que resulte más atractivo cuando eso no sirve para resolver el problema. Es decir, no es una cuestión de poner un nombre nuevo a la cosa. Es si hay voluntad política, y volvemos a la voluntad política, si hay voluntad política para que con las figuras jurídicas que ya existen, eso tenga consecuencias o no. ¿Qué más me da ponerle un nombre nuevo utilizando un concepto que, insisto, no está consensuado? No tenemos una definición de qué es terrorismo. Por tanto, cada uno utiliza terrorismo a su gusto y manera. Por ese camino no llegamos a ningún sitio para que Israel tenga que pagar las consecuencias de sus violaciones diarias del derecho internacional. Nos basta ya con los crímenes de guerra, nos basta ya con los crímenes contra la humanidad. Cuando caen las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, hay imágenes grabadas de población en las calles dando saltos de alegría en países árabes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque de algún modo sienten que eso compensa el sufrimiento que están ellos padeciendo en función de un contexto concreto, local, en el que no se sienten protegidos ni por la comunidad internacional, ni por el derecho internacional, ni por nada parecido. Y que, por lo tanto, como reacción natural, quiero plantearlo en esos términos, no como conversión ideológica al yihadismo, sino como mera reacción natural de un individuo que se siente desamparado, al que no atienden en ninguna de sus exigencias o demandas sus propios gobiernos y mucho menos la comunidad internacional, el hecho de que sufra alguien que has identificado, Occidente, como contrario, como adversario, acaba produciendo ese tipo de reacciones. Y vimos en 2006 cómo cuando Hamás ganó unas elecciones y además con un amplio margen, pues la reacción de la comunidad internacional lamentablemente fue la que fue. Cortaron todas las ayudas y de aquello, bueno, pues estamos viendo ahora aún las consecuencias. Yo creo que sería interesante recordar que Hamás no es la única organización que ha empuñado las armas. Hay muchas otras. Hamás nace al calor de la primera intifada en 1987, es decir, desde la creación del Estado israelí, desde el inicio de la ocupación en 1948 hasta el 87 transcurre muchísimo tiempo. No es causa, es consecuencia. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Lo que me quitan por la fuerza, solo lo puedo recuperar por la fuerza. Mientras la comunidad internacional siga actuando como actúa hasta ahora y no presione a través de campañas de boicot y embargo de armas, etcétera, etcétera, mientras eso no ocurra, los palestinos van a seguir llegando a esa conclusión. Lo que me están quitando por la fuerza, que es mis derechos fundamentales, mis tierras, mi casa, mi libertad de movimiento, solo lo voy a poder recuperar por la fuerza. La campaña de boicot, desinversiones y sanciones fue determinante para acabar con el régimen de apartheid surafricano. Hoy, hace casi 20 años después, volvemos a aplicar esta estrategia de desobediencia civil para acabar con otro régimen de apartheid, el israelí. La población civil palestina nos pide que boicoteemos y sancionemos al Estado de Israel mientras éste no cumpla con el derecho internacional. Comenzó el neocolonialismo, que el neocolonialismo, tal y como lo define la RAE, pues es una intervención pues a través de la vía económica, ¿no?, por decirlo así, y además yo siempre digo que ese neocolonialismo y esa nueva colonización de Oriente Medio también se produce a través de la creación del Estado de Israel. Es decir, Occidente saca sus tropas y se desvincula del control político directo de la región, pero a través de la creación del Estado de Israel sigue interviniendo en la región. ¿Y de qué modo?